Con nosotros a Reyes Mate. Reyes Mate es profesor de investigación del CSIC, del Instituto de Filosofía. Es director de la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía. Es investigador principal del proyecto La Filosofía después del Holocausto. Es difícil presentar a Reyes Mates porque es una de las personas, uno de los expertos en temas de memoria desde la filosofía y por tanto es una de las personas más adecuadas que podía estar aquí en este momento. Ha dedicado gran parte de su dilatada obra a analizar la contraposición entre historia y memoria. Es ganador del Premio Nacional en 2009, el Premio Nacional de Ensayo, con su obra La herencia del olvido, que es uno de los textos que más se utilizan para hablar de memoria histórica. Incluso en estas comisiones de la verdad y la reconciliación en América Latina, es uno de los textos de cabecera. Es autor también de textos como Memoria de Auschwitz o La razón de los vencidos. No voy a hablar más bien le voy a pasar la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz, por la presentación. Gracias al director, al profesor Antonino González por la invitación y a Luis Carlos por la mediación. Y sobre todo gracias a todos vosotros por esta atención. Memoria y justicia es el tema que me habían propuesto, o que yo propuse. ¿Qué relación tienen? Porque alguna tienen. Hay un historiador israelí, Joseph Jerusalem, que ha establecido la tesis ya muy difundida de que memoria y justicia son sinónimos y el antónimo de memoria sería no olvido sino injusticia. Es decir, que hay una relación, y eso es evidente si pensamos, por ejemplo, en ese tipo de injusticias que tienen que ver con daños irreparables. En esos casos, la memoria del daño irreparable, la memoria de la injusticia, pues es seguramente la única forma de justicia posible. Hay una relación, pero también hay una diferencia. Pensemos, por ejemplo, solo en las imágenes. Asociamos la justicia a la balanza, ¿no? La diosa unas veces vendada, otras veces sin vendar, y siempre con la balanza, con la idea de que la justicia supone restablecer un equilibrio, una reparación, mientras que la memoria está mucho más vinculada a una imagen contraria, a la imagen del freno de emergencia, a la interrupción, ¿no? Entonces eso denota que son conceptos, pueden en algún aspecto relacionados y en otro diferentes. Entonces, bueno, vamos a hablar de ello. Y luego, el tema de la justicia es un tema viejo. Freud, en El malestar de la cultura, dice que el primer gesto que define al ser humano, a la cultura del ser humano, es la justicia. Es decir, ese gesto de no hay derecho es anterior a la distinción ética entre lo bueno y lo malo. Anterior al descubrimiento de la ética estaría el sentido de la injusticia, según Freud. Sería, digamos, el momento constituyente del ser humano. Y que es un concepto antiguo, tan antiguo como el ser humano, pero que ha tenido una gran evolución, y por eso hablamos de la justicia de los antiguos y la justicia de los modernos. Incluso se puede ver una evolución en ese paso de los antiguos a los modernos. Lo que caracteriza a la justicia de los antiguos, y pienso en Aristóteles, y pienso en Santo Tomás, en ese momento que recubre la antigüedad y la Edad Media, es que la justicia en estos casos, para los antiguos, tendría estas tres características. Sería una virtud, justicia, estoy hablando de la justicia desde el punto de vista filosófico, evidentemente, y para la filosofía de los antiguos, la justicia es una virtud, y la virtud tiene un recorrido limitado, porque la virtud, el concepto de virtud está muy vinculado al concepto de naturaleza. Ellos hablaban de que el ser humano dispone de está condicionado por una naturaleza, que es una especie de sustrato inmóvil, metafísico, permanente, común a todos los seres humanos, y que la naturaleza tiene una serie de posibilidades. La virtud es la forma de conseguir realizar las posibilidades de la naturaleza. Entonces, la virtud está muy vinculada al concepto de naturaleza. Digo esto porque luego va a ser importante. En cualquier caso, es una virtud cardinal, es decir, una virtud importante, una virtud que no tiene un territorio determinado, sino que está presente en todos los demás actos virtuosos, porque establece la relación con los demás, regula la relación con los demás. Entonces, una virtud cardinal. La segunda característica
es, en la justicia de los antiguos, es la alteridad. Lo que importa para los antiguos a la hora de hacer justicia es que repares el daño al otro. Lo de menos es la intención que tengas. Lo importante es la reparación del otro. El otro es el que regula la justicia. Lo que se ha hecho al otro es lo que... Por eso en la definición es tan importante la palabra ad alterum, al otro. El otro es un momento fundamental. Y la tercera característica es lo que podríamos llamar su materialismo. Lo que importa es reparar materialmente el daño. Lo de menos es la intención. Y dice Santo Tomás que hay un acto virtuoso incluso en el caso en el que el que repare lo haga de mala gana, lo haga blasfemando, lo haga. Si repara materialmente, se produce la justicia. Y hay un cuarto elemento que ha desaparecido del horizonte de la justicia, pero que es importante, y es que es lo que llamaban los antiguos la justicia general. La justicia no solamente consiste en distribuir, hoy cuando hablamos de justicia social, es sobre todo distribución. Para los antiguos, la justicia antes de distribuir consistía en conformar, en crear. El concepto general de justicia indica que hay un derecho a contribuir a la creación del bien común. Y hay, por tanto, un problema cuando se impide que, cuando el orden social impide que cada cual desarrolle los talentos que tiene, ¿no? La justicia consiste en, la justicia general, este cuarto aspecto de la justicia consistiría en desarrollar el derecho a desarrollar todas las potencialidades que tiene el ser humano. Eso sería la justicia de los antiguos, que este último concepto, digo, ha desaparecido. Cuando se habla de justicia nunca se tiene en cuenta esto, porque hemos identificado ya la justicia con justicia social, y la justicia social es evidentemente distributiva. La justicia de los modernos es muy diferente. Para los modernos, la justicia no es una virtud, sino que es el fundamento moral de la sociedad. Digamos, hay mayor nivel, hay un ascenso categorial. La justicia es el fundamento moral de la sociedad. La primera característica respecto a la de los antiguos. La segunda es que para la justicia de los modernos, lo importante no es el otro sino nosotros. No el otro sino nosotros. Por lo siguiente. Hay un cambio de los antiguos a los modernos porque la modernidad quiebra el concepto de naturaleza. Si algo caracteriza al ser moderno, al ser ilustrado, es la autonomía y soberanía del individuo. Nada hay por encima del uso libre de su razón. Nada hay por encima del uso libre de su razón. El uso libre de la razón es el fundamento de la ética y de la política. Y por tanto desaparece ese referente que era la naturaleza. Para los modernos la naturaleza es inaceptable porque limitaría precisamente la soberanía del individuo. Esto tiene un inconveniente, y es que cualquiera puede decidir qué entiende por lo bueno, por el bien y por el mal. Se produce lo que Max Weber, un sociólogo, llamaba el politeísmo de los valores. Unida a esta soberanía de la razón está la idea de que cada cual puede conformar el bien, puede decidir lo que es bueno o lo que es malo. Es el politeísmo de los valores, ¿no? Cada cual crea sus dioses. Y eso, en el caso de la justicia, es evidente. Aparecen muchos conceptos regionales de justicia. Por ejemplo, para los marxistas el concepto de justicia está muy vinculado al destino de la lucha de clases. Es una sociedad sin clases. Para los nacionalistas la justicia tiene mucho que ver con la primacía del pueblo, de la patria. Para los judíos, por ejemplo, los judíos tienen su propio, el Talmud tiene su propio código de justicia. En el Talmud, si se condena a un discípulo, por ejemplo, por hacer mal, por ser un mal profesional, el Talmud condena al mismo tiempo al maestro por no haberle enseñado bien.
Y en casos en los que dice, por ejemplo, que haya que desterrar al alumno para hacer más su trabajo, tiene que acompañar el maestro. Los mapuches tienen su código legal, los gitanos también. Es decir, aparecen muchos conceptos regionales de justicia. Y entonces se plantea un problema, es cómo universalizarlos. Porque la justicia, si es solo justicia para uno, no es justicia para nadie. La justicia lleva vinculada esa pretensión de universalidad. Y es entonces cuando los modernos reflexionan y dicen, pues lo importante es que decidamos entre todos en qué consiste lo justo y lo injusto. Y por eso, si para los antiguos lo importante era el otro, ahora lo importante para los modernos es el nosotros. Nosotros entre todos decidimos lo que es justo o injusto. Es la segunda característica. Y la tercera característica es que en lugar de ese materialismo de los antiguos, donde lo importante es la reparación material, ahora para los modernos lo importante es el procedimiento. Y por eso se dice que las justicias modernas son procedimentales. El concepto moderno de justicia no entra en contenidos, sino atiende a cómo proceder para decidir entre todos lo que es justo e injusto. Entonces, esas tres características sustituyen a los antiguos. Entonces, el gran problema entonces que se plantea la justicia de los modernos es cómo conseguir que entre todos decidamos, más allá de las particularidades, que decidamos lo que es justo e injusto. Y aquí, en los años 70, 80 y 90, hay un desarrollo espectacular de la reflexión sobre la justicia desde el punto de vista filosófico, tanto en Europa como en Estados Unidos, y hay dos figuras que son los jefes de fila, con dos planteamientos distintos pero profundamente emparentados. El filósofo americano de impacto mundial es John Rawls, ¿no?, con su teoría de la justicia, y el pensador europeo, seguramente el filósofo vivo europeo más importante, es Jürgen Habermas, por parte de Europa. Entonces, estos proponen una especie de experimento, ¿no? Ellos, digamos, nos ofrecen un laboratorio, dos laboratorios, uno en Estados Unidos y otro en Europa, para decidir entre todos lo que es justo o injusto. Entonces, el estadounidense nos dice, hay que hacer para conseguir ese objetivo de saber qué es lo justo o lo injusto en una sociedad en la que hay tantas concepciones de la justicia, tantas concepciones regionales de la justicia. Entonces, dice, lo que hay que hacer es imaginar lo siguiente. Imaginemos un laboratorio en el que estamos todos presentes con el velo de la ignorancia, con los ojos vendados. Es decir, imaginemos una situación en la que hagamos abstracción de nuestros intereses y nos preguntemos qué sería lo justo. Para decidir entre todos qué es lo justo o lo injusto, hay que ser, dicen ellos, electores racionales. Hay que elegir haciendo abstracción de los propios intereses. Y dice, si todos nos colocáramos en esa situación, y de todos nos pondríamos de acuerdo en los dos principios de la justicia, que serían y deberían ser los principios que regulen la justicia. El primer principio es que no se puede decidir lo que es justo o injusto sin libertad. Sin libertad no hay justicia. Y por tanto, la justicia no nos puede venir ni de la religión, ni de la tradición, ni de la naturaleza. Es la libertad. Primer principio, lo que es justo lo decidimos libremente. Y segundo principio, nos pondríamos de acuerdo en que hay que tratar mejor al que peor está. El principio de compensación. Y esos serían los dos grandes principios de la justicia. El de libertad y el de compensación. El alemán, ¿no?, también nos dice, también tiene su laboratorio y nos invita a entrar y dice, para decidir entre todos lo que es justo y injusto en esta sociedad en la que hay tanta variedad de productos, de derechos, ¿no?, pues, dice él,
no creo que podamos llegar como quiere el norteamericano al principio. Habermas en eso es mucho más escéptico, pero afina mucho más en el procedimiento. Lo importante es afinar bien cómo decidir. Dice, y para decidir bien, dice, primero, hay que imaginarse, él ofrece un laboratorio que él llama contrafáctico, es decir, en el fondo ofrece una fórmula imaginaria que no es posible realizarla materialmente, por eso la llama contrafáctica, es una suposición, y tendríamos que convocar a toda la humanidad, ¿no? Toda la humanidad tendría que estar presente ahora para decidir. Y, primera condición, convocar a toda la humanidad. En segundo lugar, tendríamos que decidir libres de presión. Segunda característica. Liberados de toda presión, porque eso es lo que nos hace iguales. Tenemos que ser, para decidir en igualdad de condiciones, todos tenemos que estar libres de presiones. Segunda característica. Y la tercera es estar dispuestos todos a seguir al argumento más convincente. Puesto que somos seres racionales, sigamos. Dice, y de esta manera, la justicia consistiría en este procedimiento de tener en cuenta a todo el mundo, de elegir en igualdad de condiciones y de estar atentos y seguir al mejor argumento. Puesto que en el segundo momento, en el momento en el que vamos a hablar todos en igualdad de condiciones, ahí vamos a exponer todas las razones que tenemos para decir que lo justo es esto o lo otro. Hay un momento en el que toda la humanidad va a intervenir y lo que hay que estar dispuestos es a dejarse convencer por el mejor argumento. Y dice él, y esto es la justicia. La justicia no consiste, por ejemplo, en decidir si es bueno o malo la tortura. No entra en contenidos. Ni si es buena o mala la pobreza. Consiste en que alguien que piensa que la pobreza está mal, lo lleve a ese foro y discutamos ahí y ya veremos. Bueno, esto que yo simplifico, porque podría hablar durante un curso entero sobre ello, hay miles de páginas escritas, pero creo que resumir en el fondo el asunto, ha sido objeto de muchas discusiones, de muchos debates, de muchas críticas, pero también os digo que es lo que se enseña en todas las universidades del mundo. De filosofía, cuando se habla de filosofía, cuando se habla de justicia en filosofía, el 90% de los planteamientos se lo llevan Rawls y Habermas y un 10% Aristóteles o Santo Tomás. Muchas críticas. Y han venido dos críticas del lado latinoamericano que son muy pertinentes. Una es de un gran filósofo del derecho argentino, Carlos Santiago Nino, y él dice, en el fondo todas estas teorías modernas de la justicia se han equivocado en un punto. Han olvidado que la justicia lo que se propone es un reparto equitativo del pan. Y estas teorías modernas de la justicia lo que se proponen es un reparto equitativo de la libertad. Y hay una diferencia entre pan y libertad, porque es verdad que tiene una relación, el pan y la libertad. Pero como decía Bloch, dice, la primera lamparilla en la que hay que echar aceite es el hambre, es el pan, es lo material. Y luego viene la libertad. Entonces, es verdad que estas teorías están muy pendientes de la libertad, de decidir en igualdad de condiciones. Ese es el momento fundamental de estas teorías modernas de la justicia, decidir en igualdad de condiciones. Y por eso, esta ironía de decir, les interesa más a estas teorías el reparto equitativo de la libertad que el reparto equitativo del pan, que era el objetivo de la justicia de los antiguos. La justicia de los antiguos era materialista. El otro crítico es un mexicano, Luis Villoro, un gran teórico de la justicia también, y que Villoro decía, estas teorías son teorías propias de sociedades ricas, donde ya han resuelto el tema del pan, y se puede entonces plantear el tema del bienestar. Son teorías del bienestar y no teorías
y por eso dice no valen para sociedades con profundas desigualdades. Dos críticas pertinentes. Hay una tercera que la hace un discípulo del propio Rawls, Amartya Sen, que fue premio Nobel de Economía de origen indio, y que escribe un libro, Ideas de la Justicia, que dedica a su maestro, a Rawls, en el que le dice a su maestro, mira, tu teoría ni tiene pies ni tiene cabeza. Se equivoca en el principio y se equivoca al final. Se equivoca en el principio, ¿por qué? Porque a los modernos lo que les interesa es definir con toda pureza la esencia de lo justo o lo injusto. Y le dice él, pero la justicia siempre ha sido una respuesta a la injusticia. De poco nos sirve saber lo que es justo al estado puro, porque todos tenemos percepción de lo que es injusto, y una teoría de la justicia debería dar razones para luchar contra la injusticia y no dar tanta importancia a definir la esencia de lo justo. Por eso se equivoca en el punto de partida, y también se equivoca en el punto de llegada, le dice a su maestro, y de porque según tú, al final llegaríamos, nos pondríamos de acuerdo en que la justicia consiste en decidir libremente, y segundo, en el principio de compensación. Y le dice el discípulo al maestro, ¿y usted cómo lo sabe? Porque usted es lo que se imagina que todos decidiríamos en su laboratorio, pero a lo mejor resulta que otros dicen que no, que la justicia consiste en otra cosa. Y por eso dice, volvamos a la esencia de la justicia, que la esencia de la justicia es responder de las injusticias, responder a ese grito al que se refería Freud, ese grito antropológico fundamental, no hay derecho. Los niños lo dicen sin haber pasado por la escuela, no hay derecho. Tenemos una percepción de lo injusto. Yo haría además una crítica por mi parte, y es que las teorías de los antiguos como la de los modernos son profundamente amnésicas, no tienen en cuenta la memoria. No tienen en cuenta la memoria, y en el caso de Habermas es evidente. Para Habermas, él dice en su propuesta, dice, toda la humanidad tendría que intervenir y hablar, y proponer. Pero es evidente que de manera de convocar a las generaciones anteriores. Entonces dice Habermas, no hay que preocuparse porque portavoces de las generaciones posteriores son las actuales. De alguna manera, las generaciones actuales serían generaciones portadoras de la memoria del pasado. Pero eso es mucho decir, y él mismo se da cuenta de que ¿cómo vamos a decir a las víctimas del Holocausto que el sentido de su sufrimiento, de la injusticia de su sufrimiento, es el que demos nosotros? Es el que nosotros queramos dar después de un debate. Es absurdo. Ese papel que se otorga a las generaciones presentes para que se hagan portavoces de todo el pasado. No se toma en serio el pasado en Habermas. Y Rawls tampoco, porque Rawls habla de desigualdades y jamás de injusticias. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Luego entraré a fondo en ello. Porque las desigualdades para Rawls son naturales, son cosas que están ahí. No hay que preguntarse jamás, ante desigualdades sociales, por el origen, por cómo se han generado. Eso nos devuelve al pasado y eso Rawls dice que no es posible. Él habla de desigualdades y jamás de injusticias porque no tolera que la memoria intervenga en la elaboración de la justicia. Y claro, el peso, el precio a pagar por ese olvido, por esa amnesia, es muy grave en una teoría de la justicia, desde el punto de vista filosófico. ¿Por qué? Porque la amnesia, a la hora, el nulo papel de la memoria en la reflexión filosófica, significa despreciar la experiencia de la humanidad. Los descendientes de esclavos saben cómo ha sido su pasado. Esa experiencia de los esclavos
se sacrifica cuando a la hora de hablar de justicia decimos que no tiene importancia el pasado. Sacrificamos, pues, la experiencia del pasado transmitida por aquellos que no pueden olvidar, como son los herederos de la propia justicia. Por otro lado, la amnesia tampoco tiene en cuenta la ciencia histórica. La ciencia histórica nos dice que víctimas ha habido siempre y que la historia se ha construido sobre víctimas. Lo que hemos hecho desde nuestra cultura filosófica amnésica es despreciar su significado, es decir, que son insignificantes, que son el precio del progreso. Pero la ciencia histórica sabe que el presente se ha construido sobre el sufrimiento de los más débiles a lo largo del tiempo. Entonces, si hablamos de justicia sin tener en cuenta esta realidad, estamos despreciando la ciencia histórica. Y también despreciamos la sabiduría de los mitos. El mito más importante de Occidente es el mito bíblico de la creación del mundo. Y ahí aparece algo que llama mucho la atención. En ese mito resulta que el hombre es creado como un ser perfecto, Adán es creado a imagen y semejanza de Dios, y el primer gesto libre de ese ser perfecto es una transgresión. Cosa sorprendente. Y además dice el propio relato que el resultado de esa transgresión es la injusticia, el sufrimiento y la muerte en el mundo. Entonces, en los mitos se está hablando de algo que es fundamental para una teoría de la justicia, es que las desigualdades existentes no son naturales, son el resultado de la acción libre del ser humano. Esa es la gran enseñanza de ese relato. Las desigualdades no son naturales, son injusticias, porque son el producto de la acción humana. Entonces, si las teorías modernas de la justicia están dispuestas a dilapidar toda esta sabiduría contenida en los mitos, en la experiencia de la humanidad y en la ciencia histórica, es porque estamos convencidos de algo que es muy discutible, y es que a la hora de hablar de la acción humana, a la hora de hablar de ética o de justicia, el principio indiscutible y sacrosanto es que solo somos responsables de lo que hacemos. Somos responsables, sí, de lo que hacemos, pero solo de nuestras acciones, no de lo que heredamos. La responsabilidad ceñida a la propia acción y no a la situación en la que nos encontramos. Pues bien, lo que quiere decir es que todas estas teorías de la justicia, que como digo, han inundado las aulas en los años 70, 80 y 90, han sido cuarteadas y se han quebrado cuando a partir de los 80 aparece en escena la memoria. La memoria es una novedad. La memoria, aunque es una categoría que viene de muy atrás, la memoria en el sentido que hoy lo usamos es una novedad. Entonces, la memoria sacude todas estas teorías de la justicia y nos obliga a plantear la justicia de otra manera. Nos obliga a plantear la justicia relacionada con la memoria. Estoy hablando de que la memoria entra en la historia recientemente, pero tendría que matizarlo porque la verdad es que la justicia viene de muy atrás, tiene una historia. La memoria tiene una historia. La memoria tiene una historia. Aristóteles habla de memoria, habla de la memoria, y dice que la memoria es una categoría inferior. En la construcción antropológica de Aristóteles hay una zona noble del ser humano que es la habitada por el entendimiento y la voluntad, y una zona inferior habitada por los sentidos. La memoria sería del orden de los sentidos, y los sentidos lo que producen es sentimientos. La memoria es un sentimiento, algo personal, es una vivencia, es la forma en que cada individuo vive, ¿no?
vive el pasado. Todo cambia. En la Edad Media, sin embargo, la memoria tiene un desarrollo espectacular. La memoria en la Edad Media decimos que es normativa. La tradición es la norma del presente. En las universidades medievales se enseña siempre lo mismo, porque se entiende que la humanidad ya sabe todo lo que tiene que saber para salvarse, y entonces la universidad transmite lo ya sabido. O sea, esta idea tan moderna, humboldtiana, de que la universidad que no investiga enseña mal, eso no era la enseñanza medieval. No había que investigar nada, ¿no? Y eso explica, por ejemplo, la novela del Nombre de la Rosa, ¿no? Solo podemos hablar. El Nombre de la Rosa, precisamente, es el destino que tienen aquellos curiosos que quieren saber algo nuevo. Acaban siendo envenenados. Porque esa sociedad lo que tiene que hacer era transmitirlo. El pasado era la norma del presente. Eso acaba en la modernidad, por lo que he dicho antes. Cuando en la modernidad aparece la autonomía del sujeto, la autonomía del individuo, la soberanía de la razón y de la voluntad, entonces no puede haber una instancia exterior al individuo, sea la religión, la naturaleza o la memoria, el pasado, que regule lo que el hombre, que diga lo que tiene que hacer el ser humano. No. Entonces, la modernidad es profundamente amnésica, ¿no? Y nosotros somos modernos, y por eso la cultura del olvido está en las entretelas de nuestro modo de ser. Somos modernos. Pero es verdad que todo cambia en el siglo XX. Y cambia en el siglo XX por muchas razones. No puedo entrar en todas, pero indicarlas. Una de ellas es que aparece en escena el pueblo de la memoria, el pueblo judío. El pueblo judío entra en la historia europea como pueblo judío en el siglo XVIII-XIX. Judíos ha habido siempre en Europa, es verdad que expulsado de un sitio a otro, pero el judío sabía que para vivir en Europa, para vivir en la modernidad, tenía que renunciar a ser él mismo, tenía que asimilarse, la palabra sagrada, asimilarse, hacerse igual a los demás, renunciar a sus propias singularidades, diferencias. Tenía que adaptarse al modelo, al patrón dominante. Y por eso, por ejemplo, Gustav Mahler, si quiere dirigir la Filarmónica de Viena, tiene que renunciar a su judaísmo y bautizarse, hacerse protestante, ¿no? Y Freud sabe muy bien, ¿no?, que si quiere ser alguien, tiene que ocultar su ser judío. Los sueños de Freud son sus propios sueños, y el sueño dominante es siempre a que le descubran como judío, porque de esa manera le impiden entonces el prestigio social, ser alguien importante en esa sociedad. Eso cambia con la Primera Guerra Mundial, porque ese esfuerzo de los judíos por asimilarse resulta que ya no les compensa con la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tuvo un impacto en Europa muy superior a la Segunda Guerra Mundial, porque fue como la destrucción del sueño ilustrado. Europa había soñado un mundo racional, eso era la ilustración, y eso es lo que se quiebra con la Primera Guerra Mundial. Entonces el judío se dice, ¿cómo me voy a adaptar yo a un modelo que está fracasando? Porque todos los pensadores entienden que la Primera Guerra Mundial supone la consumación del proyecto ilustrado, es decir, lo que ocurre ahí es efecto, estaba dentro del proyecto ilustrado, y al mismo tiempo al tiempo que se consuma, que su consumación es su consumición, es su destrucción. Se consuma y se consume. Y así lo ven los judíos, es la destrucción del proyecto ilustrado. El proyecto ilustrado llevado a sus últimas consecuencias se destruye. Entonces no les compensa, digamos, adaptarse a ese modelo, sino se plantean
¿por qué no convocar su propia tradición para enfrentarse a los problemas que la Ilustración europea no ha sabido responder? Y eso tiene una importancia en Europa enorme entre guerras. Eso es lo que refleja la carta al padre de Kafka, ¿no? Cuando le dice a su padre, le reprocha a su padre el que no les hubiera contado su tradición, porque se avergonzaban de ella, esos judíos, pensando que con esas raíces, con esa tradición, quedaban al margen de la sociedad, se avergonzaban. Entonces los hijos, Kafka y toda esta generación de judíos, dicen, no, queremos conocer esa tradición, porque dado que la tradición dominante, la cultura dominante ha fracasado, ahí podemos encontrar elementos que respondan. Y eso produce una efervescencia cultural en Europa sobresaliente. En filosofía aparecen las filosofías del lenguaje, que son filosofías judías. Siempre que se habla de filosofía del lenguaje, detrás está la cultura judía. Pero aparece en pintura el expresionismo, aparece en literatura, en poesía, en cine, los Charlots, etc. Una explosión. Y eso afecta también a la historia de la memoria. Es decir, esa presencia ya en la cultura europea de un pueblo que no se presenta asimilado, sino con voz propia, cambia el panorama cultural de Europa. Aparecen en Francia lo que llamamos los sociólogos de la memoria, sociólogos que a la hora de interpretar la sociedad dice, imposible entender la sociedad sin memoria. Sin memoria. Como era lo que se hacía hasta ese momento. Se pensaba que la sociedad, con describir lo que ocurría, sin memoria no se entiende nada. Y ponían un ejemplo. Cualquiera que se enfrente, por ejemplo, se ponga delante de una catedral o de las pirámides de Egipto, si no fuera por la memoria recibida, no entendería nada. Si entiende esas maravillas, es porque está mirándolo con las miradas de los que han analizado, han estudiado y han transmitido toda esa curiosidad por las murallas, por las catedrales o por las pirámides. Entonces, la memoria es como el cemento de la cultura social. Es como el cemento de la cultura. Es lo que da solidez a la combinación de las distintas experiencias y lo que permite transmitirla. Los sociólogos de la memoria. Pero eso es en torno a la Primera Guerra Mundial, y en torno a la Segunda Guerra Mundial se da un paso más. Estoy hablando de la historia de la memoria. Y aparece una idea capital, y es que la memoria no es solo sentimiento, es también conocimiento. La memoria es conocimiento. Hasta ahora era un sentimiento, ahora es conocimiento. ¿Conocimiento de qué? La memoria conoce algo que solo ella puede conocer, que no conoce la historia. Por eso esa polémica que yo tengo constantemente con los historiadores. La memoria conoce algo que la historia no puede conocer. ¿Qué es lo que conoce la historia? La memoria. La parte oculta de la historia. La parte oculta. La historia son los hechos. Hechos. Y castellano, hechos es el pretérito perfecto del verbo hacer. Y significa que algo ha llegado a ser. Un proyecto que ha llegado a ser es un hecho. Pero hay muchos proyectos que no llegan a ser, que quedan arrumbados en las cunezas de la historia. El proyecto de los vencidos, de los fracasados, tantos sueños frustrados. Eso que un filósofo judío alemán, Adorno, llama la historia del sufrimiento, es lo que subyace a los hechos, a la historia de los hechos. Y de eso se encarga la memoria. Por eso, mientras la historia, ¿no?, se regodea diciendo que lo suyo es un conocimiento científico de los hechos, la pretensión del historiador es contar las cosas como realmente fueron, una pretensión por otro lado imposible. Pero en fin, allá ellos. La memoria es una lectura moral del pasado. La memoria es una lectura moral del pasado. Quiere ser una moral. El historiador no quiere hacer lectura moral del pasado. Quiere hacer una lectura, digamos, aséptica. Y por eso
la memoria y la historia son miradas diferentes sobre el pasado. La memoria ve eso, y en eso es conocimiento. Y aporta algo al conocimiento, ahora ya de los hechos, fundamental. De suerte que si el historiador no tiene en cuenta la mirada de la memoria, su interpretación de la realidad es muy deficiente. Hay un superviviente, hay Andrés Soler hablaba esta mañana de los Sonderkommando, ¿no? Este tipo de deportado, el más desgraciado de todos, decía Primo Levi, porque tenían que hacer el trabajo más horroroso, que era matar a sus congéneres y compatriotas. Tenían que accionar las cámaras de gas, tenían que luego manejar los hornos crematorios. Bueno, pues uno de estos Sonderkommando de Auschwitz, él sabía que no iba a salir, porque efectivamente eran liquidados periódicamente, él dejó escrito, jugándose la vida, una serie de apuntes que escondió en las piedras y que luego han sido descubiertos entre las piedras de los hornos crematorios. Escribió unas notas que se han publicado y él dice algo que tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo. Él dice: los historiadores del futuro podrán saber cómo hemos muerto, pero no cómo vivíamos. Eso es lo que conocemos gracias a la memoria que estos testigos nos han transmitido. Entonces, la memoria es conocimiento. Y hemos dado un salto cualitativo, ¿no? Hemos pasado del sentimiento al conocimiento. Pero hay más. En la historia de la memoria hay todavía otro momento que es fundamental para el tema de la justicia, y es cuando aparece el deber de memoria. Hasta ahora la memoria era conocimiento, era una forma de conocer, un instrumento, pero no un deber, digamos, era materia optativa. Ahora ya no. A partir de un determinado momento, la memoria es un deber. Y las generaciones posteriores, nosotros, estamos obligados al deber de memoria si queremos entender algo del mundo. El deber de memoria. ¿Y cuándo aparece? Aparece el deber de memoria justo cuando los campos son liberados. Cuando los campos de exterminio son liberados, los supervivientes, sin que se pongan de acuerdo, coinciden en una reflexión. Sin que se pongan de acuerdo, pero coinciden todos. Y es que esto no se puede repetir más. No se puede. Nunca más. Nunca más. ¿Podrían haber dicho otra cosa? Nunca más. Esa es la primera. La humanidad no puede permitirse otra experiencia de barbarie como esta. Y dicen algo más, y para eso hay que recordar. Y ese es el deber de memoria. El deber de memoria no consiste en acordarse de lo mal que lo pasaron los judíos, o las víctimas en general. El deber de memoria consiste en repensar la historia para que no se repita. No es un acordarse sentimental el deber de memoria, es un repensar las cosas para hacerlas de otra manera. Aparece el deber de memoria. Y tiene gracia y tiene... llama la atención, sorprende, el que para las víctimas, para los supervivientes, la memoria tuviera tanta importancia, ¿no? Porque en ese momento había muchos interesados en que la historia no se repitiera, empezando por los propios aliados. Pero a nadie se le ocurrió lo de la memoria. Los aliados tomaron medidas para que la historia no se repitiera, ¿no? Entonces, atacaron de frente legalmente el fascismo, condenaron las apologías del fascismo, se preocuparon de una educación en la tolerancia y en la democracia, se preocuparon de un nuevo discurso, de hacer un discurso sobre lo ocurrido, se preocuparon del Plan Marshall, de crear condiciones materiales para evitar las tentaciones totalitarias. Era gente seria y tomaron medidas serias. Pero para las víctimas era mucho más importante el deber de memoria, la memoria.
Y llama la atención. Digamos que llama la atención. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues yo la explicación que me doy es la siguiente. Ellos sabían que habían hecho una experiencia que había sido literalmente impensable. Nadie la había pensado. Nadie la había imaginado. Nadie. Por eso tuvimos que inventarnos luego, en el juicio de Nuremberg, una figura jurídica para acercarnos a esa realidad, ¿no? El crimen contra la humanidad. Ellos sabían que habían vivido lo impensable. Pero lo impensable, es decir, lo que nadie había pensado ni imaginado, ocurrió. ¿Y qué ocurre cuando lo impensable ocurre? Pues que lo impensable se convierte en lo que da que pensar. Lo acontecido, el acontecimiento es el punto de partida del conocimiento. Y de ahí el deber de memoria. Y el deber de memoria lo que nos está diciendo es, si queréis entender la realidad, no os podéis fiar de todo de vuestra capacidad analítica, porque se os escapa lo fundamental. Si queréis entender realmente la realidad, partir de lo que el hombre, el ser humano, ha hecho, aunque no fuera capaz de pensar. El acontecimiento se convierte en el a priori del conocimiento. El acontecimiento es el a priori del conocimiento, y ese es el deber de memoria. Y por eso es tan importante para las víctimas la memoria, porque es una forma de llamar la atención sobre nuestras limitaciones a la hora de reflexionar, y nos invitan a que reflexionemos a partir de lo que somos capaces de hacer. Entonces, el deber de memoria es una invitación a repensar todo, a repensar la realidad a partir de la experiencia de la barbarie, para que la barbarie no se repita y para hacer justicia a las víctimas. Repensar todo. Por eso, la expresión deber de memoria es una expresión muy francesa y tiene un cierto aire moralizante. En la cultura alemana no se habla de deber de memoria, se habla del nuevo imperativo categórico, que hace mucho más referencia a esta idea de repensar todo. Para que la historia no se repita, hay que repensar todo: la política, la ética, el arte, la estética, el derecho, la religión, la literatura. Repensar todo, partiendo de la barbarie, de la experiencia de la barbarie, para que la historia no se repita. Entonces, hay que repensar el derecho, hay que repensar la justicia. Y de eso, a eso me voy a dedicar los minutos que me quedan. Hay que repensar si somos fieles al deber de memoria, y estamos obligados, nuestra generación, a él. Tenemos que repensar la justicia a partir de la barbarie que Europa, que la humanidad ha experimentado. ¿Y eso qué significa? En primer lugar, sacar lecciones del juicio de Nuremberg. Hay que sacar las lecciones del juicio de Nuremberg. En torno a ese juicio hubo un debate colosal. Y se discutieron cosas que hay que discutir y que tener en cuenta. Por ejemplo, si la justicia penal alcanza todos los objetivos de la justicia. ¿Cuál es el papel de los testigos en un juicio? Pero claro, el problema de esos testigos, de los supervivientes, es que podían dar testimonio de su experiencia, pero difícilmente había pruebas. ¿Se puede descalificar al testigo que no tiene pruebas, aunque tenga esa experiencia? De eso se discutió. Después, ¿cuál es el alcance de la verdad judicial? Muchos decían, claro, la verdad judicial es la verdad que se puede demostrar, que tiene pruebas. Pero a lo mejor es preferible fiarse de los historiadores que tienen otro tipo de pruebas y que ofrecen una interpretación de la realidad mucho más
extensa. Se discutió también del principio de imprescriptibilidad. Muchos, como la política Simone Veil, no la filósofa, la que fue presidenta del Parlamento Europeo, que también fue ministra en tiempos de Gaulle, estaba en contra de la figura de la imprescriptibilidad. No le gustaba eso de que hubiera crímenes que se pudieran en cualquier tiempo juzgar, porque decía ella, eso puede llevar a una banalización de lo vivido, porque vendrán jueces que tendrán otra sensibilidad, habrá testigos que ya ni se acuerden de lo que vivieron y hayan dulcificado sus recuerdos. En fin, hay un desplazamiento del tiempo y de la experiencia tal que corre el riesgo de no captar ya, como en vivo, como en directo, la gravedad de la situación. Se discute de todo esto. Pero más concentradamente, lo que es claro es que el tribunal de Nuremberg se encuentra ante lo que Churchill llamaba un crimen sin nombre. Un nuevo crimen, que no tenía nombre, y que hubo que ponerle un nombre. Un crimen nuevo por la amplitud por su extensión, un crimen de masas, y también por su naturaleza. Porque si algo califica el genocidio de los judíos o de los gitanos o de los homosexuales, si algo lo caracteriza y es su singularidad, su novedad, es que para los nazis era un proyecto de olvido. El genocidio era un proyecto de olvido, cosa que no tenían los armenios o otros crímenes, otros genocidios que ha habido antes. No debía quedar rastro. No debía quedar rastro. En la mentalidad de los nazis, todos los judíos debían ser destruidos, todos sus cuerpos convertidos en ceniza, y por eso, junto a los hornos crematorios, había molinos para triturar los huesos y convertirlos en polvo. Había la idea de que destruyendo físicamente al judío se le podía también destruir metafísicamente, porque los nazis no solamente perseguían la destrucción física del judío, sino, como decía Heidegger, Hitler, lo más preocupante del judío era su contribución moral a la cultura de la humanidad. En las primeras versiones de Mein Kampf, el libro de Hitler, hay una serie de palabras que van entrecomilladas, porque son peligrosas, ¿vale? Hay que vigilarlas. Y son las palabras que, según él, tienen que ver con la cultura judía. Culpa, responsabilidad, humanidad, futuro, memoria. Entonces, un crimen sin nombre, al que hubo que poner un nombre, crimen contra la humanidad. Y para enfrentarse a ese crimen hay dos estrategias cuando se crea el Tribunal de Nuremberg. Hay una estrategia que podríamos llamar westfaliana, propia de la mentalidad que se deriva de la paz de Westfalia, donde aparece, tras la paz de Westfalia, aparece el Estado como un órgano superior e insuperable. El Estado es insuperable, es soberano y no tiene por qué dar cuentas a nadie. Un Estado puede enfrentarse a otro, y en el caso del que pierda, tiene que someterse incondicionalmente al vencedor. Esa mentalidad westfaliana es la que maneja, sobre todo, Stalin y los soviéticos, y piensan que ese crimen hay que tratarle como un grave crimen de guerra. ¿Y cómo se trataban los crímenes de guerra? Pues por las bravas. La idea de Stalin era fusilar a 100.000 alemanes aleatoriamente. Y de paso, convertir a Alemania en un solar. No solamente desde el punto de vista militar, sino desde el punto de vista industrial. Mantener al pueblo alemán, digamos, en un estado primitivo. Era, digamos, el derecho clásico del Estado sobre otro Estado. Frente a esta estrategia está la de quienes piensan, es la estrategia post-westfaliana, que hay algo por encima de los Estados.
aparece el derecho internacional. Hay algo por encima de los estados, no son absolutamente soberanos. Tienen que dar cuentas y pueden dar cuentas, ¿no?, ante, digamos, una instancia superior que antes de que fuera un tribunal era el concepto de humanidad. Por encima del Estado estaba el concepto de humanidad y por tanto ese concepto no solamente facilitaba y permitía la creación de un Estado supranacional, como era el de Nuremberg, sino que al tiempo desacralizaba la figura del Estado. Nuremberg es el final de la mentalidad westfaliana. Y se crea el tribunal. Esta tesis finalmente es la que prevalece, que es la que defienden los Estados Unidos, y se crea un tribunal. Hay un riesgo, al que llaman, los juristas soviéticos llaman constantemente la atención, y es que si jugamos a un tribunal, hay que aportar pruebas. Entonces, si no tenemos pruebas, se nos pueden escapar grandes criminales. Y ese riesgo lo asume el tribunal, porque hay que jugar limpio en ese sentido. Y ocurrió que grandes criminales nazis fueron absueltos por falta de pruebas. Empieza el juicio y se plantea cómo hacerlo, cómo desarrollarlo. Y aquí también hay un gran debate y hay dos posiciones enfrentadas. Una es la que representa a Karl Jaspers y otra es la que representa a Hannah Arendt. Para Jaspers se desconfía profundamente del juicio de Nuremberg, porque él escribe un libro, La cuestión de la culpa, donde él distingue 4 tipos de culpabilidades. Y el juicio de Nuremberg solo se va a ocupar de una. Entonces, para él es más importante ocuparse de las 4. Habla de la culpa legal, que es de la que va a tratar el juicio de Nuremberg, pero habla de la culpa moral, de la culpa política y de la culpa metafísica. Si queremos realmente conseguir el objetivo de la justicia, que es poner fin al delito, al final la justicia lo que quiere es acabar, poner fin al delito. Si queremos poner fin al delito, entonces hay que sustanciar las 4 culpas, y no solamente la legal. Esa es una estrategia, y la otra es la de Hannah Arendt, para la que todo juicio tiene 2 momentos. Uno, poner fin al delito, y por otro, crear un nuevo tiempo. Para poner fin al delito, la estrategia no sería, como para Karl Jaspers, hablar de las 4 culpas, sino recurrir a una figura política nueva, de la que nadie habla, y de la que, sin embargo, hay que hablar, y luego hablaré, pero es la única figura que para Hannah Arendt puede poner fin al pasado, y es el perdón. Es el perdón. En Hannah Arendt el perdón, que es una figura moral y religiosa, tiene una densidad política enorme, porque es la única figura de la que disponemos para poner fin al delito, para poner fin a la lógica antigua. ¿Y por qué? Porque el perdón, por naturaleza, es una figura que rompe la cadena acción-reacción. El perdón interrumpe esa lógica que es la que mantiene viva la lógica del pasado. Y junto a eso, dice ella, crear un nuevo espacio, crear futuro, a través de lo que ella llama un nuevo espacio libre en el que los conflictos puedan sustanciarse con la palabra. Hay pues un debate ahí, pero lo que prevaleció fue el juicio de Nuremberg, y se defendió la figura del juicio de Nuremberg por las siguientes razones. Un juicio, se decía, escenifica públicamente una experiencia traumática. Un juicio escenifica públicamente una experiencia traumática como fue aquella, que tiene un alto valor pedagógico y educativo.
un juicio, ese juicio tenía que tener un valor pedagógico y educativo. Un juicio, además, lo exigía la lógica de las víctimas, porque la víctima del Holocausto había vivido una experiencia que solamente un juicio podría resolver. Al deportado, al llegar al campo, se le decía "Here is kein Wahl", una frase alemana que repite alguien que más sabía alemán, que era Primo Levi, y significa "aquí no hay que hacer preguntas, aquí no se hacen preguntas". Un juicio permitía a las víctimas hacer preguntas, y por eso se defendió el juicio de Nuremberg. En el juicio las víctimas pueden hacer preguntas. Las preguntas que no pudieran hacer en el campo las pueden hacer ahora. Había una tercera razón para el juicio de Nuremberg, y era la solemnidad de la audiencia. La audiencia es una escenificación grandiosa que da la palabra a las víctimas, que da una gran importancia a la palabra de las víctimas, porque las víctimas pueden hablar y ser escuchadas, pueden hablar sin limitación de tiempo, expresar sus emociones, balbucir sus silencios. Es el momento de la víctima. Y finalmente se entendía que la mejor forma de plantearse las otras justicias, la justicia o enfrentarse a la culpa moral y a la culpa política, era arreglar previamente la justicia legal. Una vez que esté arreglado ese asunto, se puede pasar a las demás. Y se pasó a las demás. Entonces, hablar hoy de la justicia, teniendo en cuenta la memoria, significa analizar detenidamente el alcance del juicio de Nuremberg, que decimos es el origen del derecho internacional. Es mucho más que eso. Es la desacralización del Estado, es la revisión del derecho, hasta ahora limitado nacionalmente, ¿no?, a una instancia moral superior. El segundo punto para una nueva teoría de la justicia que tenga en cuenta la memoria es tener en cuenta la diferencia entre desigualdades e injusticias. Ya lo he insinuado antes. El equívoco de todo el derecho, el equívoco, mejor dicho, de estas teorías de la justicia modernas, es que confunden injusticias con desigualdades. Y hay una diferencia fundamental. Para ellos las desigualdades son naturales, no hay que preguntarse por su génesis. Pero si no nos preguntamos por su génesis, no hay manera de plantear responsabilidades históricas. Las desigualdades no dejan sitio a responsabilidades históricas. Solo las injusticias porque reconocen que hay un origen histórico. De suerte que las desigualdades históricas, las desigualdades existentes, o bien las produjeron nuestros abuelos y nosotros las heredamos, o bien se las infirieron a los abuelos y nosotros las heredamos. Pero lo que hay es el efecto de un pasado que hay que asumir y nos plantea la responsabilidad histórica. Eso es posible si hablamos de injusticia, eso no es posible si hablamos de desigualdades. Y esa sería el segundo punto a tener en cuenta para una teoría de la justicia que tenga en cuenta la memoria. Que las desigualdades tienen historia, las desigualdades tienen memoria y por tanto hay que enfrentarse a ella con sentido de la responsabilidad. Un tercer aspecto, voy a recorrer, llevo una hora, 10 minutos así, voy acabando. Un tercer aspecto es entender que sin memoria no hay injusticia. Si no fuera por la memoria, las injusticias es como si nunca hubieran existido. Sin memoria no hay injusticia. Y por tanto, tampoco justicia.
Porque una teoría de la justicia tiene que ser respuesta a las injusticias. Y hay tantas injusticias de las que no tenemos noticias que es imposible plantearse con rigor una teoría de la justicia. Hay que renunciar a una teoría de la injusticia, hay que renunciar a una teoría de la justicia, porque para eso tendríamos que poner sobre la mesa todas las injusticias. Lo que puede haber es, en lugar de teorías de la justicia, tratados de la injusticia, enfrentamientos a la injusticia. Sin memoria no hay injusticia y por tanto tampoco justicia. Cuarto aspecto. La memoria abre expedientes que el derecho, la historia o la ciencia pueden dar por concluidos. Mirad, hemos necesitado ¿cuántos siglos? Muchos siglos para empezar a hablar en derecho de imprescriptibilidad. Hasta 1947. No se hablaba de imprescriptibilidad. Ahora se habla de imprescriptibilidad de algunos crímenes. Para la memoria, cualquier crimen que no sea saldado está en vigor. La injusticia para la memoria clama al cielo mientras no sea saldada. Y por eso la memoria abre expedientes que la ciencia, la historia o el derecho dan por concluidos. Voy a ir un poco de prisa. El sexto aspecto, o el quinto, el sexto, es que la memoria es un proceso que incluye la justicia, pero que va mucho más allá de la justicia. Este podría ser el punto fundamental. La memoria es un proceso que incluye la justicia, pero que va mucho más allá de la justicia, porque el objetivo de la memoria es la paz o la reconciliación. La memoria incluye la justicia, es evidente después de lo que he dicho. Para la memoria, cualquier injusticia que no haya sido saldada o reparada, sigue vigente, aunque sea irreparable. Aunque sea irreparable. Para la memoria, sigue vigente. Entonces, la memoria es justicia. Pero es más que justicia, es paz. Su objetivo es la paz. Y hay un problema aquí entre, entonces, justicia y paz. Hay un conflicto evidente. Y hay que tomar conciencia de ese conflicto. Porque la justicia, de alguna manera, mira al pasado y la paz al futuro. Recuerdo un debate en Argentina con hijos de víctimas y de victimarios. Luego apareció el libro por ahí. Y decía uno de los hijos, dice, son más importantes los hijos que tenemos que los padres que tuvimos. Se trataba de la relación entre justicia y paz. Primaban, y por eso en Colombia decían muchos que criticaban los acuerdos de La Habana por el que abrían a la impunidad, pensaban equivocadamente. Sin embargo, defendían el tratado porque suponía la paz para el futuro. Paz y justicia están en tensión. Y por eso tantas veces se ha vendido la paz como el precio de la justicia. Shlomo Ben-Ami, intelectual israelí que fue embajador en España y que se ha presentado como asesor en el tema vasco y luego en Colombia también, él lo tenía claro. Él decía a los españoles y a los colombianos lo mismo que él decía a los palestinos: decid a cuánta justicia estáis dispuestos a renunciar para tener paz. Es de los que defienden que el precio de la paz es la justicia. Quiero decir que hay una tensión entre la paz y la justicia. Y sin embargo,
lo que yo creo que son complementarios, pero a condición de que entendamos muy bien cuál es el objetivo final de la memoria. Y el objetivo final de la memoria es el nunca más, es la no repetición. Es algo paradójico. Antes hablaba de la paradoja o de la extrañeza que provocaba el hecho de que los aliados, para no repetir, recurrieran a medidas contundentes, mientras que las víctimas se conformaban con la frágil memoria. Ahora llamo la atención sobre otra contradicción, y es que la memoria invita a la repetición. La memoria invita a la repetición. Nada hay tan cargado de memoria como una tradición, y la tradición es continuidad, es repetición. Y sin embargo aquí, en este contexto, asociamos memoria a no repetición. Esto hay que tenerlo claro. ¿Por qué? ¿Por qué la memoria, el objetivo de la memoria es la no repetición? Pues porque la memoria nos trae una forma, una experiencia, una forma de hacer historia que ha llevado a la catástrofe. Eso es lo que nos trae al presente la memoria. Entonces se trata de hacerlo de otra manera. Todo el esfuerzo entonces de recordar es para hacerlo de otra manera. Y si nos preguntáramos todavía cómo hacerlo, ¿no? Si podemos pensar algo más en este sentido, de qué figura nos ayudaría a hacer realidad este objetivo máximo de la memoria, como es la no repetición, el nunca más, aparecen dos figuras, Arendt y Manuel Azaña. Aparece Arendt con lo que he dicho antes. Arendt, que es una filósofa muy aguda, recorre, mira y al final dice: lo que hasta ahora hemos inventado para entender cómo interrumpir la lógica letal que lleva a la catástrofe es el perdón político. Interesante, porque si uno mira, por ejemplo, los proyectos de la ley de memoria histórica en España, aparecerá cualquier cosa menos el perdón. Aparecen, por ejemplo, en esta nueva ley de la que se habla, aparecen cosas como condenar la apología del franquismo. Pretende hacer un relato verdadero, educar en la intolerancia. No aparece el perdón. Y todo eso es secundario, realmente. Todo eso es secundario, aparte de que posiblemente ni sea posible ni conveniente, ¿no? Podríamos discutir sobre esa pretensión de un relato verdadero que da pavor, ¿no? Lo que eso pueda significar. Pero esas leyes lo que no tienen en cuenta es que el objetivo de la memoria es siempre la introducción de la lógica letal. Las leyes de la memoria histórica en España están construidas más bien con la idea de que, puesto que las víctimas del franquismo ya tuvieron su reconocimiento, reconozcamos ahora a las víctimas republicanas. Y eso es peligroso, porque quien entienda a una víctima debería entender toda. Y si no hacemos una ley inclusiva, nosotros mismos estamos tirando piedras sobre nuestro tejado. Por eso hay que tomarse muy en serio la reflexión de Hannah Arendt. La interpretación, mejor dicho, la sustanciación del concepto de memoria es el perdón. Porque es la forma de poner. Y luego podemos analizar el concepto de perdón, que no es impunidad, que no es olvido, pero es interrumpir la lógica, porque a lo mejor la estamos reproduciendo. A lo mejor la lógica que llevó a la catástrofe. Y en el fondo es lo mismo que dijo Azaña en su famoso discurso del 18 de julio de 1938. Ese discurso que se dirige a las generaciones posteriores. Y cuando reflexionéis vosotros, cuando reflexionemos nosotros sobre el concepto de patria, nos dice,
no olvidéis que todo se sustancia, se resuelve en 3 palabras. Paz, perdón, piedad. Decía, paz. El objetivo tiene que ser la paz. Pero no a cualquier precio, sino dice a través de la piedad, y la piedad o la compasión significa tener en cuenta el sufrimiento del otro, y el perdón. Habla del perdón. Y dice ahí, en ese discurso, yo estoy convencido de que todos los combatientes eran héroes, pero todos culpables, porque no supimos resolver un conflicto político más que matándonos, y eso es culpable. Naturalmente que no todo el mundo es culpable de la misma manera, es evidente, pero que hubo víctimas por ambos lados, y la víctima, al ser inocente, plantea la misma pregunta a todos, eso es verdad. Tan víctima era el maestro republicano como la monja asesinada. Y en eso son iguales. Aunque su significación política sea diferente, porque para la República el asesinato de una monja era un delito, mientras que las filas franquistas era un acto heroico. En eso la significación política es diferente, pero la moral no. Entonces, entender que la memoria tiene sus propias exigencias y también sus propios límites. No se puede pedir a la memoria un relato verdadero. Me parece un enorme error. Los relatos verdaderos suelen ser relatos oficiales. Los relatos serán los que hagan los historiadores. Y solamente puede, por eso, si hay que aceptar desde el punto de vista histórico la pluralidad de relatos, solo en un punto los relatos no admiten pluralidad, solo en un punto. Y esto lo he podido discutir en el País Vasco a propósito de la pluralidad de relatos. Solo en un punto es imposible la pluralidad. Es en la valoración moral del crimen. Ahí no hay dudas. Ahí vale lo que decía Castellio, aquel humanista, que asesinar a alguien por razones políticas no es defender una idea, es cometer un crimen. En eso no hay pluralidad de relatos. Pero la memoria no se puede cargar sobre las espaldas de la memoria un relato verdadero, entre otras razones porque la memoria, en lo que es fuerte, es en hacernos ver la parte oculta de la realidad. Pero sobre la parte manifiesta de la realidad saben mal los historiadores. Entonces, deberían los políticos pensárselo 2 veces antes de incluir en la nueva ley la pretensión de un relato verdadero. Bueno, y ya concluyo con 4 propuestas, 4 ideas. La memoria ha distorsionado los planteamientos tanto filosóficos como jurídicos sobre la justicia. Porque la justicia y el derecho han crecido durante siglos en suelo amnésico. La filosofía es experta en blanqueo del pasado. Y el derecho también. ¿Y por qué? Porque hemos confundido sistemáticamente todos, ¿no?, en Occidente, realidad con facticidad. ¿Sí? Hemos confundido la realidad con los hechos. Pero la realidad es más que la facticidad, es mucho más que los hechos. De la realidad forman parte también los no hechos, como decía antes. Y si solo tenemos en cuenta los hechos, hacemos una construcción amnésica, de olvido. Ese es el primer punto. El segundo es que hay que tener muy clara la diferencia entre desigualdad e injusticia. Las desigualdades son naturales, las injusticias son históricas. Y por eso plantean el tema de la responsabilidad y de la culpa. Somos responsables no solo de lo que hemos hecho, sino también de lo que hemos recibido o heredado. Los nietos tienen que hacerse cargo de lo que hicieron los abuelos y de lo que les hicieron a los abuelos.
Tercero, la memoria es un proceso que abre heridas, doloroso, pero que concluye en la reconciliación. Porque la memoria es no repetición, es fin del conflicto, es otra forma de hacer historia. Y por eso es distinta la memoria en este sentido de la justicia. La justicia busca siempre la balanza, el reequilibrio, la reparación. Pero ante daños irreparables, la forma de poner fin al conflicto es el perdón. El perdón no es equilibrio, no equilibra, pero permite un nuevo comienzo. Y eso es la otra forma de decir nunca más. La forma de poner fin a una lógica letal es que ese gesto inaugure un nuevo tiempo, un nuevo comienzo. Y eso es lo que Hannah Arendt decía del perdón. Inaugura un nuevo tiempo. Finalmente, tendríamos que empezar a pensar en derecho el traslado de una justicia vindicativa a una justicia restaurativa. Había que cuestionar si realmente hacer justicia consiste en castigar al culpable. Más bien, si hacer justicia significa enfrentarnos a los daños a las víctimas y cambiar el orden. Esto es lo que tenía que decir. Muchas gracias por la atención. Bueno, tenemos todavía unos minutos antes para preguntas, para reflexiones, comentarios. Adelante. Y es que cuando se habla de memoria, se trata de dar la sensación de que se trata de racionalizarla. Y sin embargo, la memoria se distingue porque tiene un alto componente emocional. Por eso no se ajusta a los discursos que me vais a permitir. Yo soy totalmente ignorante y hablo de intuiciones que se ha construido y que es muy logocéntrico y muy, como dirían las feministas, falocéntrico. Se ha hablado de Hannah Arendt, que fue la única que habló del perdón. Y eso entra mucho en el pensamiento femenino, que es más emocional, no es tan racional. Y eso es lo que, bueno, a mí me ha sugerido todo este discurso. Creo que no sé si me estáis entendiendo o no, porque no soy articular, son solamente intuiciones. Los juicios de Nuremberg eran muy importantes porque a gente a la que se le había sometido a la mayor irracionalidad tenían que poder ponerse delante de alguien y decir: yo no estoy loco, lo que me han hecho ha sido atroz, me han anulado, la razón no servía para nada. O es lo que yo he sentido cuando he visto películas, o cuando he leído novelas, o cuando he visto documentales. Los juicios de Nuremberg dieron toda la escenografía para que la sociedad dijera: no estáis locos, lo que habéis vivido ha sido atroz. Y con eso bastaba. Me explico. He leído cartas en capilla de gente que ha estado de España, cuando les daban la oportunidad de escribir la última carta a su familia para despedirse. Y casi todas decían que no se repita. Yo creo que ese es el mensaje que nos transmite la memoria histórica, que es muy simple, o no sé si lo sé transmitir. Y eso es el relevo que nos manda, y ahora a ver cómo lo hacemos. Creo que es mucho más simple y más emocional. Quizás hay alguna palabra más, alguna reflexión, y hacemos Alicia, por favor. Bueno, lo primero, pues agradecer tu intervención porque ha sido, además de muy provechosa, muy emocionante. Yo quería preguntarte ¿cuáles son las características que debe tener este perdón para romper con la lógica
letal que decíamos, ¿no? Porque imagino que no puede ser un perdón vacío de contenido, sino que tiene que tener algunas características para que sea reparadora y pues permita romper con esa lógica. Sí, yo creo que también hay que reconocer en el caso de España, no sé si en Alemania también, que Antígona está reclamando justicia por su hermano, el que está tirado en una cuneta. No sé si me entiendes la metáfora. No, si no me la explicas. Bueno, Antígona reclama ante los poderes que a un hermano que es el vencedor está bien enterrado y con todas las glorias. Y su otro hermano, que era el perdedor, le tiran en el campo. Y ella está reclamando justicia porque es el otro hermano que está tirado en el campo. Y yo creo que en España Antígona está muy viva todavía, pidiendo justicia por su hermano, el que está tirado en la cuneta. Y también es un concepto de justicia. Vale, ya vale. Vamos a ver, la memoria no es solo un asunto emocional. Esto es lo que yo he querido transmitir, que para los filósofos, y digo para los filósofos, si hoy hablamos tanto de memoria, si esta es la era de la memoria, como muchos dicen, es por el trabajo que ha hecho la filosofía sobre la memoria, ¿no? Y para la filosofía, la memoria no es solo un sentimiento, es un conocimiento, es un planteamiento, y lo que invita la memoria no solamente es a sentir, sino a repensar. Por eso hay que recuperar esta dimensión cognitiva de la memoria. Y desde luego en Hannah Arendt el concepto de perdón no es emocional, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Es una construcción muy racional. El perdón como virtud política, que es lo que ella plantea, es una racionalización de la lógica, nada menos. Es decir, ella entiende que la continuidad de la lógica pasada consiste en mantener esta idea de que toda acción exige una reacción, que forma parte de nuestra lógica, acción-reacción. Entonces, lo que hace el perdón es interrumpir esa lógica. La grandeza del perdón es que quien perdona no se somete a las exigencias de la acción, sino que se coloca por encima de ella, o al margen de ella. O sea, el perdón es una decisión lógica, o ilógica, mejor dicho, ¿no? Pero ese es el nivel, ¿no?, donde ella lo sitúa. Después, las exigencias del perdón. Naturalmente que habría que hablar mucho de perdón. El perdón solo es posible, yo no creo en lo que algunos dicen como Derrida, que el perdón, como es de lo imperdonable, no exige del perdonado ninguna démarche, ¿no?, ninguna iniciativa. Vamos a ver, el perdón es impensable sin el concepto de culpa. ¿Y qué es la culpa? Podemos discutir mucho sobre la culpa, pero a mí me lo aclaró en Anclares de Oca, un seminario que tuve con algunos exetarras arrepentidos, uno de ellos Picabea, algo sonará, condenado yo creo que por 8 asesinatos, y me dice, yo te explico lo que es la culpa. La culpa, me dice, es el daño que yo me he hecho haciendo daño a los demás. Es el reconocimiento de la propia deshumanización del que comete el crimen. Esa es la culpa. Que es un poco lo que Dostoyevsky, que es muy importante para este tema, tan genialmente describe en Crimen y Castigo, cuando habla de Raskolnikov, ¿no? Ese joven que piensa estar entre los elegidos, y él piensa que los elegidos de la humanidad pueden matar impunemente como un acto de superioridad, y mata a la usurera, a la vieja usurera, y en ese momento reconoce que el deshumaniza, quien se ha matado es él a sí mismo, y en ese momento reconoce la autoridad de la víctima.
En ese momento él reconoce que para salir de esa deshumanización necesita la mano de la víctima. ¿Qué es lo que ocurrió en este seminario al que me refiero? Que lo organizaron víctimas y victimarios, y donde estaba presente esta idea de que la culpa, es decir, consistía en la conciencia del daño autocausado, y que solamente se podía salir de él si la víctima le ofrecía una segunda oportunidad, porque era la forma de demostrar que había matado tanto también podía comportarse como un ser humano. Entonces, el perdón exige, no es impunidad, y estos además, ellos no querían que este seminario conllevara ninguna mejora en sus condiciones penitenciarias. Era al margen. Era un problema, digamos, interior. Entonces, la culpa exige, por parte, digamos, del victimario, reconocimiento de su culpa o de su responsabilidad. Y volviendo al tema español, lo que te llama la atención es la arrogancia del vencedor. Eso... el problema que ha habido en España es que no ha habido duelo. No ha habido duelo. En el año 65 se escribe en Alemania un libro importantísimo, escrito por una pareja, los Mitscherlich, que era la incapacidad del duelo de los alemanes. Y ahí, en ese momento, analizan la situación de la sociedad alemana. No ha hecho el duelo por Hitler, porque el duelo no se hace necesariamente por una persona admirable, sino por una persona querida. Los alemanes habían querido a Hitler. Y en vez de hacer el duelo, y el duelo es analizar por qué su identificación con Hitler y asumir, por tanto, la responsabilidad de lo que hicieron juntos Hitler y ellos para poder cambiar, porque el objetivo del duelo es cambiar, ¿no? En vez de eso, miraron para otro lado, no quisieron enfrentarse a su pasado, y eso produjo que los alemanes en el año 65 reproducían los patrones políticos y cívicos de antes de la guerra. Seguían siendo igual de xenófobos, igual de antisemitas, seguían siendo tan alérgicos a la participación política como antes, necesitaban un padre protector, y eso era Adenauer, y ya al colmo se abalanzaron sobre la productividad para olvidarse de su pasado. Eso no hicieron el duelo. En España tampoco los franquistas han hecho el duelo, tampoco se han enfrentado, y por eso hay una reproducción de los modelos. Entonces, el perdón significa enfrentarse a esa responsabilidad, hacer el duelo, pero por parte de las víctimas también entender su propia responsabilidad, lo de hazaña. Yo creo que la memoria de la Segunda República no puede ser la propuesta de la Tercera República, si se me permite este exabrupto. Como si la memoria de la Segunda República no conllevara un enfrentamiento autocrítico respecto a las propias responsabilidades. Entonces, el perdón conlleva todo esto, una elaboración de la responsabilidad por parte de unos y otros, naturalmente que de modos muy diferentes. Y después, sobre el tema de Antígona, es verdad que Antígona pide justicia para su hermano y tiene todas las de la ley, y tiene toda la razón, pero yo me pregunto si nosotros, si en España, no deberíamos dar un paso más, ¿no? Y salir de ese esquema, puesto que las víctimas franquistas ya tuvieron su reconocimiento, es la hora del nuestro, ¿no? Y se están haciendo leyes de memoria histórica como la andaluza, donde solo habla de las víctimas republicanas.
yo creo que eso es quedarse a medio camino, porque no asume el desafío más importante de la memoria histórica, como es el tema de la reconciliación y del perdón. Y se están haciendo leyes no de memoria histórica, sino de justicia histórica. Y es muy diferente. No es lo mismo una ley de la memoria histórica que una ley de la justicia histórica. Yo creo que había una forma de dar un paso más, y es analizando el tema del Valle de los Caídos. Yo formé parte de esa comisión, de la comisión que hizo una propuesta hace no sé cuántos años, que se creó en los últimos meses del gobierno Zapatero. Hicimos una propuesta sobre el Valle de los Caídos, que nadie tomó en serio, tengo que decir. Llegó el PP y lo metió en un cajón, no quiso saber nada de esa ley, de esa propuesta, perdón, pero también, digamos, los sectores de izquierdas del país la rechazaron nuestra propuesta diciendo el Valle de los Caídos no admite resignificación posible. Nosotros queríamos hacer del Valle de los Caídos un lugar de memorias compartidas, decíamos, un sitio al que pudieran acudir hijos de republicanos y de caídos en el bando franquista y de los franquistas, movidos por una razón. Porque de los 33.000 enterrados en el Valle de los Caídos, 11.000 son republicanos. E informes periciales forenses nos demostraron que en el 90% de los casos ya es imposible la identificación, el ADN, por el deterioro de los restos cadavéricos que allí hay. Entonces, esos restos están, entre comillas, condenados a estar juntos. Y entonces nosotros hacíamos una propuesta a través de una serie de actuaciones de que fuera un lugar de una memoria compartida. Una meditación sobre la historia cainita española, de la que la guerra civil es el último episodio, porque nos equivocaríamos si separáramos la guerra civil de una historia, como decía María Zambrano en la carta del exilio de 1961. Este es el final de una historia que comienza con un error, con un trauma. Eso también lo decía Américo Castro, y es esta manía española de crear identidades excluyendo. Así nacimos. Primero los judíos, luego a los moriscos, luego el cainismo se refiere a los protestantes, a los erasmistas, a los liberales, a los rojos, y ahora en Cataluña a los otros, ¿no? Yo creo que siempre es el mismo esquema. Pues la forma, yo creo, en algún momento eso hay que pararlo y enfrentarnos a esa forma de hacer historia, a esa forma de crear identidades. Y pensábamos que ese espacio podía ser porque si conseguíamos resignificar, cambiar de significación. Y se podía cambiar de significación si primero hacíamos un relato de cómo se había construido el lugar. Es muy elocuente cómo se construye. En segundo lugar, si en la explanada proponíamos una actuación artística que equilibrara, digamos, el peso del monumento de la basílica. Y en tercer lugar, crear una atmósfera de reflexión bien informada sobre la historia de España. Aquello fue desechado porque se dijo la resignificación de ese lugar es imposible. Recuerdo un artículo de Santos Curía en El País, al que yo le respondí diciendo: si alguien visita hoy Auschwitz, a nadie se le pasa por la cabeza de que va allí a honrar al sentido originario del campo. A nadie. Va a honrar a las víctimas. Auschwitz no significa hoy lo que quisieron los nazis, significa lo contrario. Y la gente va a eso. La resignificación es un proceso constante. Y más cargado de significación
que el Valle de los Caídos tiene un campo de exterminio. Pues nadie que va a ese campo, y está así, va con esa idea, ¿no? Entonces la resignificación es posible. Entonces, ¿por qué se dice esas cosas? En buena parte por ignorancia. Yo creo que la cultura del olvido en España es muy profunda, ¿no? Y no nos damos cuenta de que la memoria ha hecho mucho progreso en este tiempo, y conviene conocerlo. Ya, para rematar, he visto que también Izquierda Unida ha hecho una propuesta de una nueva ley de memoria histórica, que es demencial, sencillamente. Empezando porque dice que hay que cambiar el nombre del Valle de los Caídos. Nosotros lo discutimos, ¿no? Y dijimos, mejor dejar este nombre y reflexionar sobre él. Pero la historia es muy irónica, porque dice, en esa propuesta de Izquierda Unida, dice, y volvamos al nombre de Cuelgamuros, que sea una ley sobre Cuelgamuros. Pero es que el nombre originario no es Cuelgamuros, es Cuelgamoros. Es Cuelgamoros. Así ha sido desde el siglo XI hasta la desamortización de Mendizábal. Se llamaba Cuelgamoros. Entonces, bueno, si queremos el Valle de los Caídos, Cuelgamoros, lo que hacemos es desplazar el problema. Porque también con Cuelgamoros tuvimos un problema. Y tenemos el problema de la España eterna. La España que solo sabe enfrentarse a su identidad negando, excluyendo a otro, ¿no? Por eso yo entiendo que el gesto de Antígona, pero yo creo que deberíamos dar un paso, o no llamarlo de la ley de la memoria histórica. Yo lo que me opongo es a que se llame memoria histórica, que se llame justicia histórica, pero la memoria es imposible plantearla sin esta exigencia de perdón y reconciliación. Es imposible. Es el nunca más. Es el nunca más. Es negar el sentido de la memoria, del deber de memoria. Y eso deberíamos tenerlo claro.